Por su parte, la CONCACAF ya se pronunció sobre los altercados en el Estadio Corregidora, los impactantes actos de violencia y vandalismo que se vivieron ayer en Querétaro. México no tiene cabida en el fútbol o en nuestra sociedad. CONCACAF condena esta clase de comportamientos. Hacemos un llamado a las autoridades locales a investigar a estos criminales y hacer pagar a los responsables. La Confederación también considera que debe haber castigos ejemplares a nivel futbolístico. Y para analizar y darle otro punto de vista un poco más lejano, pero igual de importante, Alex Pareja, bienvenido a SportsCenter, hermano. Tú creciste en España, ahora vives en Estados Unidos, te dedicas a los medios deportivos de comunicación, pero antes fuiste futbolista. Alex, ¿qué pensabas ayer que te enterabas de esto y seguramente y desafortunadamente veías las imágenes, Alex? ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo estás? Un abrazo también para Pau. Pues horrorizado. Estaba horrorizado. Era lo único en lo que podía pensar. Es realmente muy triste encontrarte con este tipo de imágenes y yo solamente podía pensar en todas esas familias inocentes que habían ido a pasar una tarde de fútbol, una tarde en familia, una tarde segura, una tarde divertida y que se encontraron en medio de esa batalla. Es una auténtica vergüenza y es algo que debe servir porque no tenemos un mando a distancia para rebobinar y para impedir que este horror suceda, pero lo que sí que podemos hacer a partir de ahora es poner las bases para que esto no vuelva a pasar. Y eso sucede, desde mi punto de vista, desde mi experiencia en Europa, sucede siendo estricto y no solamente buscando los culpables de este bochorno, sino simplemente poniendo sentido común y poniendo unas normas para que el fútbol, para que los estadios sean un entorno seguro. Eso pasó en Europa hace 30 años y por ejemplo, la Premier League, y eso tú lo sabes, Sergio, nació de dos tragedias. La tragedia de Heysel en la final de la Copa de Europa del 85 y la tragedia de Hillsborough en la final de la FA Cup del 89. Dos tragedias que se cobraron decenas de muertos y que hizo reaccionar, y a eso voy, a Margaret Thatcher, que era entonces la primer ministro del Reino Unido, de Gran Bretaña, que dijo hasta aquí. Esas dos tragedias marcaron el nacimiento en 1992 de la Premier League y eso pasó por cambiar de arriba abajo el fútbol inglés. ¿Cómo se hizo? Dando mucha más seguridad a los espectadores, prohibiendo cualquier tipo de acto vandálico, teniendo un protocolo de actuación, eliminando los asientos de pie o las localidades de pie, incrementando, eso sí, el precio de los tickets, pero generando al final un entorno seguro para que el fútbol pase de las manos de estos energúmenos que no se merecen disfrutar un espectáculo como este a ser un espectáculo familiar. Ese es el camino, aprender de lo que ha pasado, poner muchísima mano dura e ir todos a una, los dueños de los equipos, pero también las autoridades para trabajar, para generar entre todos un entorno mucho más seguro. No puede ser que en 2022 estemos viendo estas imágenes. Totalmente, Alex, y qué interesante y qué valiosa tu aportación, tu perspectiva. Ahora mismo, 24 horas después, 0 detenidos en Querétaro. Y la Liga MX lo que ha asegurado y ha hecho oficial es que no habrá más barras visitantes en los estadios, pero que por ahora se mantienen todavía las barras locales. ¿Qué piensas, Alex? Que no tiene ningún sentido, En Europa, otra vez desde mi punto de vista, de la experiencia que tengo más cercana, que es de los equipos que yo he cubierto como periodista, pero también en los que me he crecido jugando. En Europa ya no existen los grupos ultra como tal. Si os fijáis, os acordáis, una de las primeras medidas que tomó Joan Laporta cuando fue presidente del Barcelona fue cortar de raíz con los Boixos Nois. Lo mismo ha pasado con el Real Madrid, lo mismo ha pasado con los grandes clubes de Europa. Esas barras, que no dejan de ser delincuentes disfrazados con una camiseta de fútbol, claro, tienen que pasar a ser, en el mejor de los casos, grupos de animación. Y es muy diferente ir a un estadio a delinquir aprovechándote de una relación estrecha con el poder, con los dueños de los equipos,
Muy diferente a ir a animar al equipo de tus colores dentro de un ambiente civilizado y estructurado. No tiene ningún tipo de sentido que se prohíban las barras visitantes. Lo que se tiene que prohibir son las barras, lo que se tiene que prohibir es la violencia, cueste lo que cueste. Porque ahora va a significar un precio para el fútbol mexicano si de verdad lo quiere cambiar. Va a perder espectadores, va a perder apoyo popular, pero a cambio das un par de pasos atrás, pero pones los fundamentos para que el fútbol mexicano se convierta en un escenario seguro que atraiga a familias, a patrocinadores, a mejores futbolistas y a generar un mejor ambiente para que el fútbol mexicano entre en la era moderna del fútbol. Si eso no sucede, de aquí a X tiempo vamos a haber olvidado esta tragedia y nos vamos a encontrar con otro tipo de episodio violento. Y eso no puede ser. Claro, y es una cuestión de prioridades, ¿no? ¿Qué quieres más? ¿El negocio o la paz, ¿no? ¿El dinero o la tranquilidad? ¿A las barras o a las familias en los estadios? Ahora, Alex, en México y en el extranjero se ha puesto sobre la mesa, sobre todo en este mundo digital, en estos tiempos en los que vivimos, que México no debería albergar ni los 10 partidos del Mundial del 2026 junto a Estados Unidos y a Canadá. Tú viéndolo desde afuera, Alex, ¿qué piensas al respecto? Que no le hace ningún favor a esa, iba a decir candidatura, ¿no? Pero a esa realidad, a esa organización del Mundial, y que da argumentos a otros países como Canadá o Estados Unidos para reclamar mayor parte del pastel. Pero esto al final, Sergio, no deja de ser el ejemplo perfecto de lo mal que le están haciendo todo este tipo de sujetos, todo este tipo de comportamientos al fútbol en general. O sea, tú al final, tú no puedes pretender tener eso, tener un ambiente violento, una relación inquietante, en el mejor de los casos, con grupos criminales y luego pretender también codearte, pues eso, con gente, con instituciones y con federaciones que están trabajando en las antípodas que tú, en ese sentido. Porque fíjate, la seguridad en cualquier estadio de la MLS, ya sea en Estados Unidos o en Canadá. Y no estamos hablando, sobre todo en Estados Unidos, no estamos hablando de un país que no deje de tener peligros, porque todos tenemos ejemplos claros en la cabeza que no voy a mencionar. Claro. Pero en el caso de las organizaciones deportivas, todo el mundo sabe que para cuidar el negocio y para convertir el negocio todavía en algo más rentable, tienes que ofrecerle a la gente un escenario seguro. Dejan a México y a la Federación Mexicana en muy mala imagen. Yo no soy tan radical en el sentido de decir ya inmediatamente hay que quitarle a México una parte o todos los partidos, pero sí que hay que estar muy pendiente de a ver qué tipo de reacciones y hasta dónde van, cómo de profundos son esos cambios, Sergio. Porque ahora es muy fácil pegarte golpes en el pecho, decir hacer una investigación, decir que vas a enchironar a los culpables, que los vas a castigar, pero eso es quedarte con la anécdota. El problema es global. Si tú no tomas más medidas, entonces sí que yo creo que la FIFA tendría motivos como para recelar de la capacidad de México para